Agárrense bien porque el castillo de naipes del sanchismo, ese régimen construido sobre la mentira, la corrupción y la traición, está empezando a tambalearse de forma peligrosa. Hoy, en La Bandera, vamos a desvelarles los secretos más oscuros que se cuecen en las entrañas del PSOE, las dudas, el miedo y el desánimo que recorren las filas socialistas ante la imparable riada de escándalos que acorralan a Pedro Sánchez y a su núcleo duro. Porque, compatriotas, la magia se le ha acabado al sátrapa. Esa es la conclusión, demoledora y preocupante para ellos, a la que están llegando miembros del núcleo duro de Sánchez, esos que hasta hace nada aplaudían a rabiar cada uno de sus efectos especiales, cada uno de sus conejos de la chistera, cada uno de sus triples saltos mortales para escapar de la quema. Ahora, incluso ellos empiezan a dudar de la continuidad de este gobierno de la infamia. Sienten que es como si se le hubiera acabado la magia. En los últimos 7 años de Pedro Sánchez en la Moncloa, ha habido 2 momentos concretos en los que nació un cierto mar de fondo en el PSOE sobre la necesidad de buscar un sustituto al líder socialista. Las semanas previas a las elecciones generales de 2023, cuando todo apuntaba a una debacle, y casi un año después, cuando el sátrapa se retiró durante 5 días a meditar sobre su futuro, en un paripé bochornoso para victimizarse. Pero ahora, españoles, esas olas dentro del PSOE van camino del maremoto. ¿Y por qué? Pues porque se ha conocido que los 2 últimos responsables de organización del partido, Ábalos y ahora Santos Cerdán, han formado presuntamente parte de una trama criminal que utilizaba la estructura orgánica del partido y una parte del gobierno para sus chanchullos. Todo ello muy cerca, demasiado cerca, del presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. La corrupción les llega hasta el cuello. La situación es tan grave que miembros destacados del círculo más próximo a Sánchez empiezan a dudar seriamente de que sea posible seguir adelante con la legislatura. Ya no se lo creen ni ellos. Consideran que aún es imprevisible saber hasta dónde va a llegar la riada de corrupción, qué más puede salir a la luz o qué más pueden contar los investigados. Porque ya lo sabemos, en todos los casos de corrupción, al final, todos terminan por pactar y confesar para salvar su propio pellejo, como ya ha empezado a hacer Koldo García. Y quedan por hablar 2 piezas clave, 2 depositarios de todos los secretos oscuros de Sánchez en los últimos 10 años, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Ellos lo saben todo, y queda por determinar cuándo los socios del gobierno, esos que lo sostienen a cambio de migajas y traiciones a España, van a darse cuenta de que el pacto con este PSOE corrupto mancha y les arrastra al abismo. En el caso de Cerdán, el número 3 del PSOE, el fontanero mayor del reino, todo es más complicado. Porque, además de estar presuntamente implicado en el cobro de comisiones, él ha sido el interlocutor con los golpistas de Junts y los proetarras de Bildu, en nombre de Sánchez. Conoce los detalles más íntimos y vergonzosos de esas negociaciones, incluso los que no pueden ser contados. Cerdán es el barril de pólvora sobre el que se sienta el presidente, a sumar al que ya suponen los otros investigados. Una bomba de relojería a punto de estallar. Y esta implicación de Cerdán en los pactos con los enemigos de España hace difícil también contar con esos mismos socios para aplicar medidas de impulso de la legislatura, como unos nuevos presupuestos o una cuestión de confianza. Nadie se fía de nadie. Nadie quiere quedar retratado junto a un partido que apesta a corrupción. Por eso, el desánimo se ha instalado en el gobierno y en el partido, mientras Sánchez, encerrado en su búnker, reflexiona. Reflexiona sobre cómo salvarse, no sobre cómo salvar a España. Puede ser que el lunes anuncie una comparecencia en el Congreso para seguir mintiendo, o incluso un supuesto plan de regeneración, como ya hicieron Felipe González y Mariano Rajoy cuando les ahogaba la corrupción. Pura propaganda para ganar tiempo, para intentar engañar una vez más a los españoles. Estas aguas turbulentas están agitándose sobre todo en las federaciones socialistas, en aquellas donde se aspira a competir en las elecciones autonómicas de 2027. Tienen pánico, temen que la riada de la corrupción sanchista arrase con todos, y que, como ocurrió en 2023, los primeros damnificados por lo que ocurre en Ferraz y en Moncloa sean ellos. Nadie quiere ir a unas elecciones con la marca PSOE manchada de corrupción hasta las cejas. Además, miembros del gobierno y del partido añaden a la estupefacción la impresión de impotencia que observaron en Pedro Sánchez en su comparecencia del jueves en la sede central de los socialistas y su silencio posterior. El sátrapa, por primera vez, parecía tocado, sin respuestas, sin su habitual chulería. Hace tiempo que le ven refugiado en un núcleo duro muy cerrado, cada vez más alejado del resto de miembros del gobierno y del partido. Como si estuviera atrincherado en lo más profundo del búnker de la Moncloa, a más de 30 metros bajo tierra,
rodeado solo de sus más fieles lacayos. Incluso ha designado candidatos autonómicos a 5 de sus ministros, para tenerlos más cerca y controlados en ese núcleo duro de guardia de corps, un ejercicio de centralismo que cuadra poco con ese federalismo de pacotilla y esa España periférica que tanto predica. Ese núcleo duro quedó noqueado el jueves al conocerse el informe de la UCO sobre Santos Cerdán. Y horas después se conjuraron para salir a partirse la cara con las mismas mentiras de siempre. El acoso de la derecha, la ejemplaridad frente al PP, los casos de Feijóo, Mazón, el mismo argumentario basura que repitió Óscar López, miembro destacado de ese círculo estrecho, en la SER este viernes por la mañana. No tienen nada nuevo que ofrecer, solo fango y más fango. El presidente del gobierno les ha acostumbrado a los efectos especiales, a los conejos de la chistera, a los triples saltos mortales para salir de los momentos de postración. Han aplaudido tantos momentos estelares de Sánchez que el jueves quedaron muy preocupados porque al mago se le vio el truco. Es como si se le hubiera acabado la magia, asegura uno de ellos, muy preocupado por la inanidad del mensaje transmitido desde Ferraz. Ya no cuela. Hasta miembros de su equipo admiten que hace falta un impulso que es muy difícil que Sánchez pueda dar ya. Ya está bien de actos de fe, explica una veterana socialista, que recuerda las dudas que hubo en el Congreso del PSOE de diciembre sobre la continuidad de Santos Cerdán como secretario de organización. Su vínculo personal se impuso. Es un conflicto de lealtades entre el vínculo personal y el querer saber, asegura, poniendo de manifiesto que ahora se cuestiona esa decisión y otras más que Sánchez pudo tomar libremente y sin críticas internas, pero que ahora empiezan a revisarse, la magia se acaba y las facturas empiezan a llegar. La gente del partido está avergonzada y enfadada. Los grupos de WhatsApp parecen un funeral. Gente acérrima de Pedro cuestionándose qué pasa por primera vez. Va a dejar un solar, asegura una militante desolada. Ese es el ánimo en las filas socialistas. Miedo, vergüenza, enfado y la sensación de que el barco se hunde. Cuando Sánchez fue preguntado el jueves por su responsabilidad política en los nombramientos de Ábalos, solo acertó a responder que asume colaborar con la justicia, pedir disculpas y destituirlos, como si las tres cosas no fueran obligadas y no una muestra de contrición. Y negó la opción de dimisión, elecciones o cuestión de confianza, asegurando que seguirá hasta 2027 como si no hubiera pasado nada. Pero ahora, españoles, hasta su núcleo duro, empieza a dudar de que sea posible continuar. Del fango a la alcantarilla. En 2023, los varones socialistas pagaron con la pérdida de sus cargos el desgaste del gobierno. Sánchez les sorprendió con la convocatoria precipitada de elecciones y detectó los movimientos de quienes pensaban que era su final. Pero su magia funcionó entonces. En 2024, hizo creer a todos que se iba por la imputación de Begoña Gómez, pero resucitó ofreciendo el discurso de la máquina del fango y los jueces ultraderechistas. Pero ahora, españoles, ha aflorado el fango en la propia Secretaría de Organización del PSOE, en Ferraz, con porquería acumulada desde hace años. Koldo García ha quitado la tapa de la alcantarilla y queda mucho por salir y muchos más imputados dispuestos a contar. Y esta vez han vuelto a verle vulnerable y por el momento no han apreciado magia en el líder. Las medidas que anunció son insuficientes para casi todos. En el partido y en el gobierno ven muy complicado poder llegar hasta 2027 o llegar en condiciones. Algunos explican que hasta ahora le había funcionado a Sánchez el relato de presentarse como el exe homo, atacado por los poderes fácticos. Pero ahora es más difícil que le pueda funcionar, porque la corrupción le salpica directamente. A la pregunta de si el gobierno puede aguantar hasta 2027, la respuesta entre socialistas críticos y miembros de su núcleo duro es parecida. Lo va a intentar, y solo depende de él y su capacidad de resistencia. Se basan en que sus socios no darán el paso de acabar con el gobierno para que llegue la derecha. Ese cemento les sigue uniendo, aunque ahora ya con un nivel de horror y hartura notables. En todo caso, en el PSOE se considera que ahora será mucho más difícil intentar siquiera unos presupuestos para 2026. Y si se intenta, el precio que habrá que pagar será mucho mayor, porque Sánchez está muy débil y los partidos suelen oler la sangre para lanzarse a morder. Y además del calvario judicial que se avecina para Sánchez, vienen curvas muy pronunciadas, como la del gasto militar, con la cumbre de la OTAN a final de mes, donde se le va a exigir un esfuerzo mayor. Sin mencionar el efecto en las formaciones a la izquierda del PSOE, necesarias para completar mayorías. Preocupa en capas importantes del PSOE lo que pueda ocurrir en las elecciones de Castilla y León, y especialmente en Andalucía, por su valor simbólico y porque la candidata es la número 2 de Sánchez, María Jesús Montero, que tiene las manos abrasadas de ponerlas en el fuego por Santos Cerdán y queda ahora más que tocada.
En todo caso, españoles, nadie puede discutir que el presidente del gobierno queda en una insólita situación de debilidad para seguir adelante. Atrapado en su búnker, rodeado de corruptos, abandonado por la magia y con la sombra de la justicia cada vez más cerca, el final del sanchismo puede estar más próximo de lo que algunos creen.